Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy, que es racismo y xenofobia. Esta clase espero que sea de su agrado y espero que todos escuchen lo que la palabra de Dios quiere darles, enviarles. Vamos a empezar orando. ¿Qué les parece? Padre, gracias te damos por hoy, por la clase de hoy, por lo que tú nos has de enseñar y por lo que tú quieres revelarnos a nuestro corazón y a nuestras vidas. Enséñanos a ser guiados a través de tu palabra y a hacer tu voluntad, a obedecerte cada día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues espero que sea de bendición a sus vidas, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo esta clase de xenofobia y racismo. Dice, comentarios acerca del tema. Xenofobia es una aversión o rechazo o odio hacia los extranjeros, no necesariamente por su raza, su color, sino porque es ajeno a su cultura y cree que puede afectar o destruir. Ese sería el significado de xenofobia, una aversión de que hay rechazo o odio hacia un extranjero. ¿Por qué? Porque piensan que pueden afectar su cultura o destruirla. Y racismo es la idea o pensamiento de que una raza es mejor que otra. Los racistas tratan a aquellos que consideran una raza inferior con odio y falta de respeto. Para esto, el color de piel es un factor importante. Entonces, los racistas piensan que hay una raza más superior y que hay otras razas más inferiores. Y para esto muestran el color de piel. Es lo que se trata del racismo y xenofobia. Pero hay que entender que estas posesiones van en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que solo hay una raza. Los caucásicos, los blancos, africanos, asiáticos, hispanos, indios, árabes, judíos, etcétera, no son razas diferentes. Más bien son etnias. De una misma raza, todos somos hechos a la imagen de Dios. Y ahí estamos viendo que no hay razas, no hay distinción de personas, no hay diferentes personas, que es una sola etnia, que solo es un color. Hay altos, bajos, gordos, morenos, chinos, lacios. Podemos ver diferentes personalidades, podemos ver diferentes personas dentro de toda la humanidad, diferentes lenguajes, diferentes formas de vivir, de vestir, diferentes personalidades, ¿verdad? Pero nos está diciendo que todos nosotros no somos razas, sino que es una misma etnia humana y todos somos a la imagen de Dios. La palabra de Dios dice que de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada uno. Dice que somos a la imagen de Dios, que somos hechos de un solo Dios, que Él nos hizo. Él hizo al ser humano. Así lo vemos en Génesis 1:27, ahí lo estamos viendo donde dice, así Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces somos hechos a la imagen de Dios. Desde el principio de la creación, Él hizo al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que todos fuéramos uno en amor y nos amáramos unos a otros. Esa es la introducción, lo que podemos ver de la clase, de la raza, del racismo y de la xenofobia. Pero vamos a ver, dice que, ¿ustedes creen que hay una raza o etnia que sea mejor que otra? ¿O un hombre puede ser mejor que otro? No, ¿verdad? Ahí en su pantalla estamos viendo, no sé si la conozcan a esta joven Yalitza Aparicio. Esta muchacha hizo la película de Roma. Esta muchacha no tenía ninguna formación de enseñanza para hacer películas, ¿no? Sino que ella la sacaron para que hiciera esta película y fue una mujer muy famosa que destacó. Mas, sin embargo, los medios no lo tomaron así, ni la gente del pueblo de México lo tomó así, ¿verdad? Sino que ¿qué hicieron con ella? La discriminaron, la humillaron por su color,
por su estatura, por su forma de vestir, por su forma de hablar. Ella tenía un talento innato. ¿De qué? De que podía destacar en esas películas, de que pudo hacer ese papel, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Las personas que tenían o que ya tienen una formación en películas, pues la rechazaron. Claro, no todos, ¿verdad? Algunos la aceptaron, algunos no. Pero ¿por qué pasa eso con estas personas? Pasa, ¿por qué? Porque muchas veces el egoísmo, muchas veces no quieren que las demás personas sobresalgan o no quieren que sean más famosos que ellos, etcétera. Pero lo vemos a través del tiempo, cuando empezó un Pedro Infante, cuando empezaron aquellos hombres a sobresalir en las películas, a lo mejor no tenían una formación en películas, una enseñanza, ¿no? No, no estudiaron para eso, pero ahí están, fueron grandes hombres que destacaron en películas y hasta hoy podemos saber quién es, un Tintán, un Resortes, ¿no? Que no tuvieron una formación, sino que un Cantinflas, sino que ellos era un talento innato que venía ya desde su interior, ese talento para actuar, para este, formar esas películas, ¿verdad? Y lo estamos viendo en esta joven y mucha gente la rechazó, la discriminó, me la menospreció. ¿Por qué? Por el egoísmo del corazón muchas veces, porque es lo que hay en el ser humano. Y nosotros vemos todo este tipo de personas en la actualidad, hoy en la actualidad en nuestro ámbito circular, vemos muchas veces eso, que hay mucho racismo, mucho odio, mucho resentimiento, mucho rechazo. Antes se veía un poco menos, pero conforme va avanzando la civilización, se va viendo cada día más, ¿verdad? Se va viendo que cada día más tenemos rechazos los unos con los otros y más ahorita con el COVID que está de moda, más nos rechazamos. ¿Por qué? Porque pensamos que hay COVID, que todos tenemos y que no nos debemos de hablar, ni de saludar, ni de decir buenas tardes. Claro que hay medidas higiénicas que tenemos que tener, el tapabocas, la distancia, ¿verdad? Pero siempre un buenos días, siempre a lo mejor una sonrisa, siempre a lo mejor un de lejitos, un hola, ¿no? ¿Por qué? Porque si así nos vamos apartando, esa semilla de odio, de maldad, nos va separando más como humanidad, nos va haciendo que nosotros mismos nos rechacemos, que nosotros mismos nos vayamos haciendo a un lado los unos con los otros. Ajá. También vemos que el racismo es una semilla de odio que plantó el enemigo en el corazón del ser humano, que tenemos que desarraigar con el poder del amor. Ajá, es una semilla. ¿De quién? Del enemigo, de odio, que desde el principio de la creación vamos a ir viendo cómo por qué surgió, por qué hay odio entre las personas, entre los racistas, entre las diferentes culturas o los diferentes rasgos o posiciones sociales. Muchas veces la posición social también, los que tienen más dinero humillan a los que están abajo y los que están abajo muchas veces se hacen orgullosos porque no quieren que los pisen a los que están arriba, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo en esta imagen, la humanidad se compone de una sola raza, nacionalidades y culturas. Todos los seres humanos son idénticos genéticamente. Así es la palabra de Dios, que dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ajá. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que todos somos una, que somos de diferentes razas y nacionalidades y culturas, pero Él lo hizo desde el principio de la creación. Ajá, no para que discriminemos y no para que nos, des, nos desarraigamos unos de los otros, ¿verdad? Dice que es obvio, la raza humana está dividida entre muchos grupos, pero la tensión que existe entre personas de diferentes razas es un problema de alcance mundial. Así es, vemos que este problema no nada más es de un país, lo vemos en diferentes países, en diferentes lugares, lo vemos en las noticias.
Últimamente hemos visto mucho esto en las noticias, de qué es lo que sobresale, el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de respeto, uno de unos a otros. Pero vamos a estar viendo qué dice la palabra. Dice el Señor que desde el principio de la creación, Él hizo a Adán y Eva. ¿Cómo los hizo? Para que tuvieran una relación con Él, para que Él lo amaran a Él y nosotros tuviéramos una relación con Él. Pero eso, cuando entró el pecado, se rompió. Entonces, cuando todo se rompió y entró el pecado, ya empezó a decir que Adán y Eva, él pecó y la mujer que tú me diste y la serpiente y así. De ahí se empezó a desvirtuar todo. Y luego empezó con Abel y Caín. También Abel y Caín. Caín, ¿qué hizo? Discriminó a su hermano, ¿no? Le salió ese odio, ese rencor, ese rechazo. ¿Y qué pasó? Pues lo mató. De ahí empezamos a ver esa semilla de maldad que empezó desde las primeras generaciones, desde la primera creación, después con Noé y su hijo Cam también, ¿verdad? Que Noé despreciaba a Cam, a su hijo, y de ahí vamos viendo cómo esa semilla fue avanzando a la humanidad. Pero también vamos a ver aquí a Jesús y la discriminación racial. Aquí en esta imagen podemos ver a Jesús con la mujer en el pozo y dice la palabra de Dios en Juan 4:1-9. ¿Podrías leerlo, Mari? Sí, dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, pues, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Entonces estamos viendo esta gran historia de la palabra de Dios, que fue hace muchos miles de años, y estamos viendo que Jesús también vino a ver esa discriminación racial. Hubo en aquel tiempo, en los días de Jesús, existía, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que en esos tiempos no se trataban los judíos y los samaritanos entre sí. ¿Por qué? Porque eran originalmente del pueblo de Israel, se habían mezclado los samaritanos, se habían mezclado con diferentes nacionalidades, con diferentes personas. Y los judíos se sienten hasta el día de hoy una raza selecta, una raza escogida, que no se podrían mezclar entre las demás razas. Entonces los samaritanos salieron de todas esas mezclas de las diferentes naciones, que en el paso de que ellos iban conquistando, ellos se empezaron a casar unos con otros, con las diferentes naciones. Entonces los israelitas no se querían entre sí. Dice, por esta razón consideraban impuros a los samaritanos y los consideraban de una raza inferior. Los judíos no los querían. Entonces dice que cuando un judío quería cruzar de Judea a Galilea, cruzaba el río Jordán. Ahí estamos viendo una imagen de un mapa de Galilea a Judea. Si Galilea está en la parte de arriba y Judea está en la parte de abajo, y vemos que Samaria está en el punto medio. Entonces, los judíos para llegar a Galilea tenían que cruzar por Samaria.
Pero ¿qué pasaba? Bordeaban todo el río Jordán. Vemos a la orilla, el mar muerto y luego todo el río Jordán. Dice que ellos bordeaban todo el río para llegar a Galilea. Y luego los de Galilea para llegar a Judea tenían que volver a bordear todo el río hasta llegar a Judea. Sí, era un camino muy largo porque tenían que dar toda la vuelta. Pero ellos no querían tener ninguna relación con los samaritanos porque como les digo, los consideraban gente impura e inferior. Ajá. Entonces, ¿qué hacían? Pues mejor daban la vuelta. Y muchas veces nosotros así hacemos lo mismo, ¿no? Muchas veces no le hablamos a una persona y para no pasar por donde vive, mejor doy la vuelta. Mejor no le hablo, mejor así él en su casa y yo en la mía. Y muchas veces no es así, sino que como les digo, con empezar con un buenos días, con un hola o con una sonrisa, ahí estás haciendo la diferencia en tu vida, de que no debemos de hacer esa excepción de personas, de no ser racistas, de no odiar a nadie, de no discriminar a nadie. Sí, muchas veces como seres humanos tenemos problemas, a lo mejor con una persona o con otra, o con un joven o con una señorita, con otra señorita, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que perdonemos, que nos limpiemos de eso y que podamos seguir adelante. ¿Para qué? Para que podamos tener una sana relación unos con otros. Jesús lo hizo, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, ¿qué pasó? En el tiempo de Jesús, él tenía que pasar, dice la palabra de Dios, que le era necesario pasar por Samaria. Ajá. Entonces él no dio vuelta, no bordeó en aquel tiempo, sino que pasó por aquella región de Galilea. Ajá. Entonces dice que cuando él llegó a la hora sexta, dice, era un camino a la hora sexta, es decir, a mediodía, nadie escogería esa hora. Dice que eran las 12 del día, cuando hace mucho calor. Él iba caminando y sabía que tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque allí había una mujer que necesitaba su ayuda. Había una mujer que, que había sido discriminada, que había sido humillada, que menospreciada y que necesitaba que los judíos tuvieran otra vez esa relación con los samaritanos. Entonces dice que a la hora sexta nadie iba porque era mediodía y hacía mucha calor, pero él fue a buscar a esta mujer. Dice, él fue a buscarla, a la marginada por su pueblo, por los judíos y por las mujeres. Era una mujer que era marginada por su pueblo. No la querían. ¿Por qué? Porque tenía muchos maridos. ¿Por qué? Porque había caído en adulterio. No la querían los judíos. ¿Por qué? Porque era samaritana. Y no la querían las mujeres. ¿Por qué? Porque tenía relaciones con otras mujeres, las mismas mujeres la discriminaban. Entonces, cuando a la hora sexta, a mediodía, no había gente, ella iba a traer agua al pozo. Y ahí estaba Jesús con él y le dijo, dame de beber agua. Ajá. Entonces, ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua de beber? Entonces ella se sorprendió, ¿no? De que él siendo judío, siendo hombre, pues le pedía agua. Aquí estamos viendo que Dios, por amor, cruzó todas las barreras para encontrarse con esta mujer. Muchas veces nadie quiere cruzar ni una barrera. Muchas veces, si tenemos algún problema con otra persona, pues mejor así. No queremos saludar, no queremos hablar, no queremos iniciar una conversación, ¿no? A lo mejor, como les digo, podemos empezar por un buenos días. A lo mejor sé que estoy enojada o la otra persona contestará o no contestará, pero de ahí podemos empezar con una sonrisa, ¿verdad? Podemos empezar con un hola y ya de ahí se va otra vez restaurando la relación poco a poco. Ajá, dice que Jesús cruzó la barrera de lo eterno. ¿Por qué? Porque siendo Dios se hizo hombre. Ajá, dice que Jesús venció el prejuicio racial. Jesús venció todo.
¿Por qué? Por amor, por mostrarnos a nosotros como seres humanos que para Él no hay imposibles y que para nosotros tampoco debe de haber. Ujú. Entonces dice que Él cruzó la barrera de lo eterno, porque siendo Dios, se hizo hombre. Cruzó la barrera de lo humano, cansado, con hambre, sediento, fue hasta Samaria. Ajá. Cruzó la barrera racial siendo judío. Los judíos no podían tener ni una conversación con los samaritanos, pero todos esos prejuicios y todos esos conceptos que se habían hecho, ¿de dónde salía? ¿De dónde era el corazón? ¿De dónde venía? Ajá, Jesús no tenía eso. Entonces Él vino a unificar a las personas marginadas, despreciadas, a hacerlas una con Él, a levantarles su autoestima, a levantarles que son valiosos, que todos somos personas valiosas, que no importa nuestro estatus o nuestra posición o lo que somos, a Él le interesa la personalidad, la persona como tal. Ajá. Dice que también el Señor atravesó o cruzó la barrera social, pues Él se atrevió a hablar con una mujer en público. Ajá. Dice que no podían hablar los hombres con una mujer, y menos si tenía una mala fama, mala formación. ¿Cómo iba a hablar un judío de la alta élite a hablar con una mujer? Pues él se atrevió, él le pidió agua, pero él estaba mostrando que él era el agua de vida, que solamente en él iba a tener esa restauración como ser humano, como mujer, como persona. Ujú. Entonces dice que él atravesó la barrera social, también cruzó la barrera religiosa. Ajá, pues siendo rabí, siendo un maestro, inició la conversación con una mujer de vida dudosa. Dice que él entonces comenzó esa conversación, no la comenzó ella. Ella no le dijo, pues, ¿qué haces o tú siendo judío? Al contrario, él empezó, dame de beber y hubo una conversación. Al último ella pudo entender que él era su maestro, era un rabí. En esa conversación ahí donde vemos en la palabra en Juan 4:1-9, podemos ver que ella se convenció de que era su rabí, de que era el maestro, de que era ese Dios que había venido a la humanidad, de aquel hombre que le habían hablado después de tanto tiempo. Dice, lamentablemente nosotros continuamos poniendo barreras cuando Jesús ya derribó todas. Aún nosotros nacidos de nuevo en Cristo Jesús, ya no podemos poner barreras, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de derribar esas barreras, debemos de tener esa socialización con toda la gente, porque vemos que todos somos uno en Cristo, que no es lo que nos divide las personalidades, sino que Dios es el que hizo todas las cosas. Ujú. Vamos al punto 3. Entonces estábamos viendo que Jesús derribó todas las barreras. Ajá, que nosotros no podemos hacer excepción de personas, que todos somos seres humanos, que todos somos uno en Cristo, que todos somos diferentes, pero al mismo tiempo somos de una misma raza, de una misma formación. Ajá. Entonces, dice que el cristiano y la discriminación racial. Nosotros como, nosotros como hijos de Cristo, dice que hemos nacido de nuevo. Ujú. Y dice, tú para ver en tu alrededor, ¿qué estás viendo? En casa, en la colonia, en tu grupo de escuela, con tu familia, con tus primos, con tus hermanos. ¿Ves a gente que está sufriendo discriminación o racismo? ¿Ves a gente que está siendo afectada? Ora por ellos, ayúdalos a sobresalir, a que Dios sea en ellos, o a que puedas platicarlo con otra persona y ayudarles de qué forma. De alguna forma Dios te dará a entender cómo podemos ayudar a estas personas. Y para concluir,
Dice aquí que el racismo es una semilla de odio en la humanidad. Tenemos que desarraigarla con el poder del amor. Quienes hemos sido víctimas del racismo y de la discriminación necesitamos perdonar. Quienes hemos sido violentados, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar a aquellos que lo han hecho. Aquellos que practican esa clase o necesitan arrepentirse delante de Dios y tratar a todos como nosotros y tratar a todos como queremos que a nosotros nos traten. Todos debemos de tratar como nosotros queremos que nos traten. Y aquí la palabra de Dios dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si estás o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es el único que importa y Él vive en todos nosotros. Volvemos a decir, Cristo nos hizo, Él nos formó y Él es el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí somos hechos nuevas. Si nosotros estamos haciendo algo así de ser racistas, de tener discriminación, de no hablar, de odiar, de tener cosas en nuestro corazón como, ay, se me fue la palabra, perdón, como irritarnos o enojarnos o discriminar a las personas, eso está en nuestro corazón como estamos viendo, que es una semilla que fue plantada. ¿En dónde la fue plantada? ¿Cómo la vimos? A través de los medios, a través de la gente, a través de las culturas, a través de todo. Hemos visto que siempre hay separación de personas, se enojan, son racistas, tienen odio, tienen amargura en su corazón. Pero dice el Señor que nosotros no lo hagamos. ¿Cómo podemos desarraigar esa semilla? Con amor, perdonando primeramente y mostrando amor los unos con los otros, porque todos somos necesitados los unos de los otros. Pues eso es todo, jóvenes. Esta es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que ustedes pues no lo hagamos, no seamos motivo de hacer eso de racismo o xenofobia, sino que todos seamos guiados en el amor de Dios, en ese nuevo nacimiento, en esa nueva formación que Dios tiene para con nosotros. Me dio gusto y Dios bendiga sus vidas y nos guíe en ese amor para con todos. Bueno, bendiciones a todos. Gracias.